Vamos a abrir la Biblia en la carta de Judas. Es el libro del Nuevo Testamento que estamos estudiando y vamos, como siempre, desarrollando el estudio versículo a versículo. Vamos a leer el versículo que corresponde para la ocasión presente en la carta de Judas. Recuerde que Judas está antes de Apocalipsis. Leamos entonces Judas, el versículo número 11, que nos dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Para poder ubicarnos dentro de el contexto o el contenido de esta carta, resumo que había ciertas personas que habían pervertido el evangelio y que habían penetrado dentro de la iglesia, y eso estaba poniendo en peligro la salud doctrinal de la iglesia. Y cuando la doctrina se compromete, también se compromete la conducta. Las dos cosas están relacionadas. No se puede tener una conducta recta si no hay doctrina recta. Y lo contrario también es verdad. No puede nadie sostener doctrina recta si su vida no es recta. Entonces, si la doctrina acá estaba siendo atacada, eso iba a repercutir en la conducta de los cristianos. Como hemos explicado, no se sabe, porque usted puede notar la carta es breve y no se da una descripción mayor de quiénes eran estos falsos maestros. No se les identifica, y por lo tanto hasta el momento actual no se puede asegurar quiénes eran y cuáles eran sus enseñanzas. Pero hemos visto ya que eran enseñanzas extrañas para nosotros, porque en el versículo 8 ahí podemos ver un resumen. Dice: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, y menciona tres cosas acerca de ellos. Número uno, dice: contaminan su cuerpo. Y eso, dijimos, habla de inmoralidad sexual. Dos, desprecian la autoridad. Y tres sería: maldicen a los seres celestiales. Usted puede ver, es una mezcla de cosas extrañas, como por ejemplo, y eso mencionábamos, no estoy seguro si fue en la última ocasión, pero lo mencionábamos, que cómo podría dentro del ámbito cristiano justificar un tema como el de la inmoralidad sexual. Sin embargo, ellos lo hacían y lo practicaban. Está el otro tema de el desafío a la autoridad. Eso no es muy extraño, porque fue algo que tuvo que enfrentar Pablo muchas veces. Y si queremos irnos hasta el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Moisés no fue desafiado en su autoridad? Bueno, el mismo Hijo de Dios cuestionaban su autoridad.
Eso de rebelarse a la autoridad, pues no es tan raro. Pero el otro elemento sí resulta extraño, y quizás muy extraño, cuando dice que maldecían a los seres celestiales, haciendo una referencia a los ángeles. Entonces uno piensa y dice, bueno, ¿en base a qué? ¿Por qué razón ellos podían buscar o argumentar algo para proferir maldiciones contra los ángeles? Pero esos tres elementos se conjugaban y daban como resultado lo que la carta llama estos individuos, que obviamente tenían enseñanzas fuera del orden, y a eso se le llama herejía, y eso es lo que está combatiendo esta carta. Ahora, espero que lo recuerde, que cuando hicimos la introducción a esta carta, dijimos que es una carta muy bien redactada, que en determinados pasajes, de los cuales ya hemos mencionado uno, ya pasamos por ahí, es muy hermosa la redacción. Pero además, no solo es hermoso el lenguaje y las figuras que se utilizan, aparte de que el griego de la carta de Judas es muy bien utilizado. O sea, quienes redactaron esto manejaban muy bien el griego. Pero además de eso, la manera como la carta está estructurada. Mencioné varias cosas en esas introducciones porque fueron dos momentos diferentes en los que lo hicimos. Pero quiero recordar una, y es que esta es una carta que sus afirmaciones están presentadas en grupos de 3. Y vuelvo a mencionar algunos ejemplos que puse en esa oportunidad. Por ejemplo, en el versículo 1, ahí hay un grupo de 3. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los que son: 1, amados por Dios el Padre; 2, guardados por Jesucristo; 3, llamados a la salvación. Ahí tiene un grupo de 3. Amados, guardados, llamados. Versículo 2, encuentra otro grupo de 3 que reciban: 1, misericordia; 2, paz; 3, amor en abundancia. Otra vez un grupo de 3 elementos: misericordia, paz y amor. Bueno, así podríamos continuar. Cuando pone el ejemplo de desobediencia tomado de las escrituras del Antiguo Testamento, también es un grupo de 3. Habla de Israel que salió del Éxodo. 2, habla de los ángeles que no mantuvieron su dignidad. Y 3, habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Acabamos de mencionar el versículo 8, donde también menciona otro grupo de 3 características que tenían estos falsos maestros. Dice: contaminan su cuerpo; 1, desprecian la autoridad; 2, maldicen a los seres celestiales; 3. Bueno, así podríamos ir por toda la carta, y usted verá que toda ella está estructurada con ideas que se agrupan en grupos de 3. Ahora hemos llegado al versículo 11, y usted puede ver que en este versículo 11 otra vez tenemos un grupo de 3. Esta vez se trata de 3 ejemplos, también tomados de escrituras del Antiguo Testamento, donde se demuestra que Dios castiga a aquellos que reúnen características como la de estos individuos que habían llegado con estas enseñanzas bien extrañas. Entonces dice el versículo 11:
Los que siguieron el camino de Caín es uno. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam, es dos. Y perecieron en la rebelión de Coré, es tres. De ahí tiene otra vez un grupo de tres personas que recibieron el castigo de Dios: Caín, Balaam y Coré. Pero este versículo 11 no solamente es otro grupo de tres, sino que es un grupo de tres que va en progresión. Y va en una progresión en dos líneas de pensamiento. En primer lugar, note los verbos. El primer verbo que se utiliza es seguir. Hay de los que siguieron. El primer verbo es seguir. Pero note el segundo. Por ganar dinero se entregaron. Ese es el segundo verbo, entregarse. Y luego, y perecieron, es el tercer verbo, perecer, en la rebelión de Coré. Entonces, note que hay una progresión: seguir, entregarse, perecer. No sé si lo notan, ¿no? O sea, seguir es una cosa ya peligrosa, pero no tan grave como entregarse. Entregarse es ya muy comprometedor, pero no tanto como perecer. Ahí hay una progresión. Esa es la primera línea de progresión. Ahora veamos la segunda línea de progresión, que viene dada por los sustantivos que se utilizan. Porque de nuevo, dice, hay de los que siguieron el camino de Caín. Ese es el primer sustantivo. Camino. Pero luego dice, se entregaron al error de Balaam. El segundo es error. Y perecieron en la rebelión. Rebelión sería la tercera palabra. Entonces note, ahí hay otra línea de progresión. Porque primero habla de camino, luego de error y luego de rebelión. Otra vez hay una progresión. Porque camino, pues, es un camino. Pero error es más grave que camino. Pero rebelión es aún más grave que error. Entonces, cuando uno ya, hermano, ve la forma de redacción, uno se da cuenta que este es un documento redactado con mucho cuidado, con una buena planificación, y eso nos da una idea de realmente cómo fue la inspiración de las Escrituras. Porque a veces el problema, hermanos, es esa palabra, inspiración. Porque al hablar de inspiración, nosotros lo relacionamos más con poesía o con música, o componer música más que todo. Y entonces decimos, qué inspiración la que tuvo tal poeta para hacer tal poesía. O qué inspiración la que tuvo el hermano o la hermana que compuso tal alabanza. Pero relacionamos la palabra inspiración con esa creatividad. Entonces, como es la misma palabra que se usa para la doctrina de la inspiración de las Escrituras, nos imaginamos que como que los hombres de Dios, y a veces pensamos que, por ejemplo, Judas fue una persona llamada Judas quien escribió la carta, lo cual pues ya aclaramos cómo las cosas en realidad sucedieron, y que no fue una persona sino que un grupo de personas. Y explicamos por qué utilizan el nombre de Judas. Entonces, uno se los imagina que es un hombre que un día andaba por ahí y que de repente el Espíritu de Dios les inspiró a escribir algo y agarraron papel, aunque en la época realmente las personas rara vez escribían por sí mismas. Lo que hacían era dictar a alguien.
Porque lo he explicado en otras ocasiones que en esa época, más que escribir, era dibujar las letras. Era un arte. Para nosotros escribir es algo cotidiano. Para ellos era un arte, que tenían que hacerlo artistas. Esos eran los que se llamaban los amanuenses, que nosotros hoy de manera simple le llamamos secretarios o secretarias, aunque no tiene comparación, porque un secretario no tiene por qué ser un artista, pero un amanuense sí lo es. Entonces como que llegaba la inspiración así súbita y le decía: secretario, anote. Y empezaban a hablar y simplemente iban escribiendo. En algunos casos fue así. Y eso se ve especialmente en el caso de Pablo, que es evidente que Pablo hacía eso. Él simplemente se ponía a hablar y su secretario, uno de los cuales era Tercio, que lo menciona en una de sus cartas, estaba copiando. Y por eso es que en las cartas de Pablo usted puede ver, bueno, Pablo tenía una capacidad intelectual tremenda, ¿no? Que él era capaz de abrir un paréntesis, luego otro paréntesis dentro de ese paréntesis. E ir abriendo paréntesis, hermanos, no es problema para la mayor parte de personas. El problema es ir cerrando esos paréntesis y volver al anterior y cerrar ese y volver al anterior y cerrarlo, porque hay que ir reteniendo todas las ideas que se han ido abriendo. Pablo tenía esa capacidad. Pero uno advierte también que el abrir esos paréntesis no era algo planeado, sino que eran como elementos que en el momento Pablo se acordaba y comenzaba a hablar de eso. Claro, él tenía la capacidad, repito, de terminar de hablar eso y volver a lo que estaba hablando antes. Pero también, cuando uno examina cuidadosamente las cartas de Pablo, principalmente las de los que envió a la iglesia de Corinto, uno nota cambios en la argumentación de Pablo. Incluso se nota que a veces él se pierde y que ya no haya cómo continuar argumentando una idea que había tomado inicialmente y tiene que cambiarla por otra. Un ejemplo de eso, si usted quiere leerlo despacio y examinarlo desde esa perspectiva, es por ejemplo cuando él está hablando de por qué la mujer tiene que cubrirse la cabeza. Pero si usted lee ese pasaje así, sin ningún prejuicio, bórrese de la mente todos los prejuicios e interpretaciones previas que pueda tener sobre ese tema del velo, y léalo y se va a dar cuenta que Pablo está tratando de construir una justificación, una sustentación para eso, pero hay un momento en que él ya no sabe qué hacer, entonces tiene que cambiar el argumento y al final tampoco le resulta y no le queda más remedio que decir: bueno, esto es una costumbre de las iglesias y así lo hacemos y por eso lo hacemos, punto. Y se olvida de la argumentación. Léalo con cuidado y se va a dar cuenta que eso le ocurre. Ahí usted puede ver claramente que Pablo eso no lo había planeado, si no, no se mete ese lío. El problema es que había empezado a hablar y el otro a copiar, ¿no? Y hoy no le queda más que seguir. Pero en Judas estamos viendo que no, porque todo esto que yo le estoy mencionando, de los grupos de tres, de las dos líneas de progresión, eso no se dio por casualidad. O sea, eso fue algo planificado que requiere el haber como diseñado la estructura, ponerse de acuerdo, lo vamos a presentar de esta y de esta manera. Y sobre ese esqueleto, digamos, fueron luego escribiendo. Es como que si ellos hicieron, utilizando un lenguaje muy de iglesia, ¿verdad? Como que hicieron el bosquejo primero. Esto es lo que queremos decir. Ordenémoslo así en estos 3 puntos, en grupos de 3. Y luego empezaron a escribir. Entonces, note, allí el proceso de inspiración de la escritura es bien diferente a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar.
Pablo a veces también era muy ordenado. Ejemplo de eso usted lo tiene en su carta a los Romanos, que como bien se ha dicho, más que una carta es un tratado, donde Pablo es muy sistemático, va muy ordenado, muy consistentemente presentando el tema de la justificación por fe, que es ese el tema de Romanos. Entonces note cómo la inspiración es algo muy variado, hermano. Y Dios se valió de todos esos recursos para dar como resultado lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es un tesoro. Es realmente un tesoro porque tiene muchas riquezas. Y esas son las que apenas logramos ver por la superficie en estos estudios que estamos teniendo. Bien, habiendo ya, hermano, hablado, entremos ahora al versículo 11. Ya vimos cómo está redactado. Hoy veamos su contenido o el mensaje que quiere transmitirnos. En primer lugar dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. Recuerde que acá los autores lo que están pensando es dar ejemplos de cómo Dios castiga a los que se desvíen de la voluntad de Dios, para de esa manera señalar que esos individuos, como le llama la carta, también están bajo el juicio de Dios. El primer ejemplo se pone de Caín. Ay de los que siguieron el camino de Caín. La expresión ay en realidad aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, y la mayor parte de veces que aparece fue pronunciado por el Señor Jesús. La expresión ay es original de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos utilizaban mucho la expresión ay para hablar de una maldición, de un juicio que iba a venir sobre una persona. Y acá la retoman ellos y dice: ay de los que siguieron el camino de Caín. ¿Sabemos quién fue Caín? Sabemos que fue el primogénito de Adán y Eva. Pero ¿a qué se refiere acá la carta de Judas cuando habla del camino de Caín? Porque no está diciendo ay de Caín, no está diciendo eso, sino que está diciendo ay de los que siguieron el camino de Caín. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es el camino de Caín? Para saber quiénes lo están siguiendo y que consecuentemente hay un ay de juicio decretado contra ellos. Podemos, hermanos, comprender, porque también mucho se ha hablado acerca de cuál será el camino de Caín. Pero la mejor manera de interpretar la palabra es recurriendo a la misma palabra. Gracias a Dios que Caín se menciona en el Nuevo Testamento en 4 lugares. Y uno de esos lugares es en el capítulo 11 de Hebreos, particularmente en el versículo 4, donde aquí vamos a encontrar cuál es el camino de Caín. Dice así, Hebreos 11, 4: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo por haber ofrecido un mejor sacrificio, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe que tuvo, y que dice que esa fe se manifestó por el sacrificio más aceptable que el de Caín. Recordemos la historia.
Nace Caín, que ya dije es el primogénito, y después nace Abel. Los muchachos se dedican a oficios diferentes. Caín se convierte en labrador. Fue el primer agricultor, se dedicó a cultivar la tierra. Por su lado, Abel se dedicó a la ganadería, a criar ovejas. La Biblia no dice, y tampoco lo dice el libro de Génesis, cómo es que se instituye la costumbre de ofrecer sacrificios a Dios. Pero el hecho es que la costumbre existió desde esos principios, porque vemos que tanto Caín como Abel sabían que tenían que ofrecer sacrificios a Dios, ofrecerle ofrendas a Dios. Entonces viene Abel y dice que entre su rebaño escogió al mejor cordero que tenía, el mejor ejemplar que él tenía, el más hermoso, el más saludable, el más gordo, lo sacrifica y se lo entrega a Dios en sacrificio, en ofrenda a él. Caín, por su lado, como él era agricultor, entonces busca entre las cosas que había cosechado también lo mejor. No sabemos qué era lo que él cultivaba, pero escogió los mejores vegetales, las mejores verduras, y eso viene y lo ofrece también en sacrificio a Dios. Tanto Caín como Abel habían ofrecido lo mejor de su trabajo a Dios. Sin embargo, dice aquí en Hebreos que Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Y eso es lo mismo que dice también Génesis en el capítulo 4, que es donde se narra la historia de los sacrificios de Caín y de Abel. Dice que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Uno se pregunta, ¿por qué no vio con agrado la ofrenda de Caín? Si había hecho lo mismo que su hermano, ofrecer lo mejor de los frutos del trabajo al cual cada uno de ellos se dedicaba. Pero Dios vio más aceptable, o como lo dice la Reina Valera, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué era más excelente el sacrificio de Abel que el de Caín? La respuesta, pues usted creo que ya la conoce o la intuye. Y es que el elemento fundamental en toda ofrenda era la necesidad de derramar sangre. ¿Por qué razón? Porque, como también lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, pero establece un principio. Y ese principio dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cuál era la diferencia entre los sacrificios de Caín y de Abel? Que el sacrificio de Abel implicó derramamiento de sangre, porque él ofreció un cordero, lo tuvo que degollar. Pero en el sacrificio de Caín no hubo derramamiento de sangre, porque fueron vegetales. Ahora, repito, en Génesis no se menciona
¿En qué momento es que Dios les da la instrucción de cómo ofrecer sacrificios? Algunos lo deducen del hecho que cuando Adán y Eva pecaron, se recuerda, ellos se avergonzaron por primera vez de estar desnudos. Ante esa vergüenza, ellos tejieron hojas de higuera para hacerse delantales y cubrirse. Pero luego dice que Dios les proveyó vestidos mejores porque les hizo ropa tanto a Adán como a Eva de piel. Pero usted sabe que la piel viene de los animales. Entonces, ¿de dónde sacó Dios las pieles con las cuales les confeccionó vestidos a Adán y a Eva? Entonces, claro, la conclusión es, bueno, Dios tuvo que sacrificar algunos animales para tomar la piel de ellos y hacerles así los vestidos a Adán y a Eva. En todo eso había un principio. Y el principio es este, que en la Biblia, sobre todo en los profetas, el pecado se presenta como desnudez. Una persona en pecado o Israel en pecado, los profetas lo presentaban como desnudez delante de Dios. Adán y Eva estaban desnudos porque habían pecado. Entonces se tiene que sacrificar un animal inocente que no tiene nada que ver con lo que Adán y Eva habían hecho. Pero son sacrificados los animalitos para tomar de ellos la piel para confeccionarles vestidos para cubrir su desnudez, que es el pecado. Entonces, ¿cuál es ahí la enseñanza? Que debe morir un inocente derramando su sangre para proveer el remedio a la desnudez, es decir, al pecado. Esa era la enseñanza. Entonces, allí muchos ven que pudo ser el momento cuando Dios estableció la necesidad de derramar sangre para que los pecados fueran expiados. Pero Caín no ofreció sangre. Y por eso dice la Escritura que Abel ofreció un sacrificio más aceptable que el de Caín. Respondiendo entonces a la pregunta, ¿cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es cuando el ser humano hace, valga la redundancia, su propio camino, como pretende agradar a Dios. Dios ha dicho lo que quiere de nosotros. Pero el camino de Caín es hacer lo que Caín hizo, decir, bueno, él ha pedido sacrificios donde haya derramamiento de sangre. Pero yo soy agricultor. Yo no tengo corderos, yo no tengo animales. Yo lo que tengo son verduras. Y eso le voy a ofrecer a Dios. Él estaba haciendo su propio camino. Hay personas, y usted ha de conocer a varias, que dicen, mire, si lo que importa es la sinceridad, Dios lo que ve es la sinceridad de las personas. A Dios no le interesa lo que usted hace, cómo lo hace, a dónde va o si no va. A Dios lo que le interesa es que lo que hace lo haga con sinceridad. Eso suena bonito, que algunos hasta amén están diciendo ya. Pero es una gran mentira. Porque la sinceridad no basta. Sino que lo que se necesita es obediencia a lo que Dios dice. Mire, nosotros hermanos estamos acostumbrados a pensar de los fariseos, de los doctores de la ley, de los escribas, como gente mala. Y así los vemos. Pero en alguna ocasión, trate usted de ponerse en el lugar de ellos. De cómo era su concepción.
cómo ellos veían las cosas. Y dentro de ese marco, dentro de ese mundo en el cual ellos vivían, desde esa visión que ellos tenían, piense cómo veían a Jesús. Lo veían y lo interpretaron como lo interpretaron. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los fariseos fueron muy sinceros con sus creencias cuando le dieron muerte al Señor Jesús. Igual que los doctores de la ley, los escribas. Así que si usted comprende cómo ellos entendían las cosas y cómo las veían, ellos fueron bien consecuentes con su forma de ver las cosas. Fueron muy sinceros. Ahí es donde le estoy diciendo que eso es mentira. Eso de decir, no importa lo que usted haga, si es sincero, eso le agrada a Dios. Eso es mentira. Porque por sincero los fariseos mataron a Jesús. Y uno no puede decir, mire, no importa que hayan matado al Hijo de Dios, si lo hicieron con sinceridad, eso le agrada a Dios. Es una gran mentira. Dios no quiere solo sinceridad. Él quiere sinceridad a la verdad. Sinceridad en nuestra obediencia y sometimiento a su palabra, que es una cosa diferente. Nadie, oiga esto, nadie agradará a Dios por su sinceridad. No estoy diciendo que hay que ser un hipócrita, no. Estoy diciendo que la sinceridad sola, o la sinceridad con las convicciones personales, o las ideas personales, eso no nos justifica delante de Dios. Solo podremos agradar a Dios cuando obedecemos su palabra. Eso es bien importante, hermano. Porque oiga, vivimos en una época, y fíjese que, bueno, yo lo he notado. Usted sabe que hoy en día hay iglesias que tienen unas prácticas bien extrañas, que no tienen sustentación bíblica. Y si a mí no me preguntan, yo no digo nada. Pero algunas veces me preguntan y me dicen, hermano, ¿y usted qué piensa de esta costumbre que tiene esta iglesia? Bueno, como me están preguntando, tengo que responder y decir, bueno, no hay una base bíblica para eso. No la hay. Pero cuando digo eso, como hay personas que sí creen en esas cosas, y oiga, muy sinceramente creen en esas cosas. Entonces viene la reacción, normalmente muy molestos, porque creen que uno los está atacando. Y en su molestia dicen, bueno, comienzan a argumentar, pero como no hay base, como no hay una base bíblica, no pueden argumentar sustento escritural. Entonces, ¿qué es lo único que les queda? Terminan diciendo, si tú lo haces con sinceridad, si tú crees que eso es de Dios y lo haces no por imitación, sino porque verdaderamente lo estás viviendo, realmente lo estás haciendo con sinceridad, eso es lo que a Dios le importa. Otra vez, fueron a anclarse en el puerto de la mentira, porque ese no es el criterio. Si una persona puede ser muy sincera, pero si lo que está haciendo no lo está haciendo basado en la verdad de la palabra de Dios, puede ser que ande en el camino de Caín. Y dice ahí, ay de los que siguieron el camino de Caín. Y otra vez, ¿cuál es el camino de Caín? Cuando la persona fabrica su propia manera de cómo quiere agradar a Dios y cómo quiere que Dios lo reciba. Pero aquí no se trata de que usted invente su camino, que usted invente cómo Dios quiere ser agradado. Él ya habló. A través de su palabra, Él ya lo dijo. El Señor Jesús dijo, he venido para que conozcan la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de mi Padre, que crean en el que Él envió. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nosotros debemos seguir y hacer.
Ahora, si alguien dice, no, mire, un momento, alto. Tal vez para usted o tal vez para los evangélicos, ahí siempre aterrizan en Jesús. Pero, y si yo creo que guardando los 10 mandamientos me puedo salvar, ¿por qué me va a condenar Dios? Si yo estoy obedeciendo los 10 mandamientos y eso es todo lo que Dios quiere. El problema es quién dice eso, porque Dios no ha dicho eso. La palabra de Dios no dice eso. ¿De quién dice que por guardar los 10 mandamientos alguien se va a salvar? Como Dios no lo dice, es un invento de alguien. Ese es el camino de Caín. Porque Caín dijo, bueno, ¿y por qué tiene que ser sangre? ¿Por qué no puede ser un tomate? Ese es el camino de Caín. Entonces, ¿qué pasó? Dios no vio con agrado la ofrenda de él. Porque aquí quien pone las reglas del juego es Dios. No somos nosotros los que podemos decir o establecer. Dios me va a recibir de la manera que yo quiera. Entonces, no se trata que nosotros construyamos o sigamos el camino de Caín, que sería inventarnos nuestra propia religión o inventarnos nuestra propia manera de cómo agradar a Dios. No se trata de decir, oiga, para agradar a Dios usted tiene que ser parte de este grupo religioso. Si usted es parte de este grupo religioso, ya agradó a Dios. Ese es el camino de Caín. O si alguien dice, mire, si se bautiza de esta manera, eso es lo que Dios quiere. Ese es el camino de Caín. O si alguien dice, mire, si usted vende 4 docenas de esta revista por semana, con eso usted agrada a Dios. Ese es el camino de Caín. O si alguien le dice, mire, si usted hace buenas obras, las suficientes, con eso agrada a Dios. Ese es el camino de Caín. Y dice ahí, ay de los que siguieron el camino de Caín. No se trata de seguir las ideas, los inventos, por razonables o bonitos que suenen. De lo que se trata es de escudriñar las escrituras, como dijo el Señor. Y en las escrituras encontraremos la vida eterna. Entonces, no es de andar recogiendo opiniones. Hay gente que se complica la vida y dice, mire, yo no entiendo, porque tal iglesia dice una cosa, tal otra dice otra, aquella dice otra cosa de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la verdad? He ido a 22 iglesias y me han dado 22 verdades. ¿Cuál es la verdadera? Entonces yo le diría, mire, ya no vaya a ninguna iglesia más. Lea la palabra y ahí está la verdad de Dios. Para que no vaya a entrar en el camino de Caín. Como le digo, esos individuos, como lo llama la carta, enseñaban, por ejemplo, eso, que de alguna forma que no se explica ahí, ellos justificaban la inmoralidad sexual. La fornicación para ellos estaba bien. Ese es el camino de Caín. Ellos están diciendo lo que creen. O ellos decían, no hay que respetar autoridades, hay que maldecir a los ángeles. ¿Y a cuenta de qué? Que algún loco se le ocurrió por allá. Y lo seguían. Ese es seguir el camino de Caín. De nosotros debemos guardarnos, hermanos, de no seguir el camino de Caín y de hacer lo que Dios quiere. No seamos rebeldes a la visión que Dios ha dado. Por eso bien dice la Escritura que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón.
Y una forma de endurecerlo es que usted oye la palabra, pero enseguida dice, no, yo opino que tal y tal cosa. Yo creo. Mire, usted no crea ni opine nada. Usted obedezca lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que hemos hecho todos. ¿O acaso, hermanos, no teníamos nosotros nuestra propia idea de la salvación? Antes que usted llegara a Jesús, no tenía alguna idea suya de la salvación. O sea, yo tenía la mía, yo tenía la imaginación, o sea, lo que me habían enseñado de niño, eso es lo que yo pensaba y creían. Pero al llegar al conocimiento de la palabra, a leer las escrituras, ahí es donde, o sea, yo ya varias veces he hablado de cómo el Señor en su misericordia me llamó a su evangelio. Y no fue que alguien llegara a evangelizarme, fue leyendo la Biblia. Allí yo me di cuenta que andaba más perdido que Barrabás. Pero fue por la palabra. Entonces, por eso digo, si tenemos opiniones, guardémoslas. Si usted tiene ideas, guárdeselas. Y pongamos todo oído a lo que Dios nos pide en su palabra. Como dice Miqueas, porque te ha enseñado el Señor lo que Él quiere, lo que espera de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer. No, pero mire que yo por allá oí. Mire, locos con boca abierta hay un montón. Haga lo que Dios dice. Pero mire, me regalaron un libro que dice otra cosa. El libro más importante es la Biblia, la palabra de Dios. Y si usted me dice, mira, pero ¿cuál Biblia? Si hay varias. Eso demuestra que nunca la ha leído. Claro, porque el que ha leído la Biblia sabe que solo hay una, que hay diversas traducciones, diversas versiones, pero todas, su contenido es el mismo. Entonces, no, pero hay Biblia católica, hay Biblia evangélica, lea la que quiera. Pero lo más importante es que haga lo que ahí dice. De eso se trata, no de su brillante idea, sino que se trata de ser humildes y decir, Señor, yo no sé nada, muéstrame tu camino, ilumíname y yo te seguiré. Ese es seguir el camino de Cristo. Pero lo contrario, el inventar, es seguir el camino de Balaam. Y por eso dice ahí, ay de los que siguieron, el camino de Caín. Pobres de ellos, porque hay juicio de maldición. Pero hoy es un buen día si todavía no ha creído en el Señor Jesús como su Salvador. Hoy usted puede abandonar el camino de Caín y seguir el camino de Cristo, que es el que su palabra nos presenta. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero aprovechar para extender la invitación a aquellos amigos o amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Señor. Yo quiero invitarle para que no deje pasar este día de vida que Dios le da para que usted crea en Jesucristo. Probablemente desde su niñez ha recibido ideas, opiniones, pensamientos, algunos son pequeños, otros son más grandes, pero si no es de la palabra que lo he escuchado, ese es el camino de Caín. Sigue el camino de Cristo
Y lo que Él dice, ya se lo mencioné. Esa es la voluntad del Padre, que crean en el que tú has enviado. Y a quien envió el Padre es a su Hijo Jesús. En quien hay que creer es en Él. Cree en Jesucristo. Ese es el camino de Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si alguien le dice, se llega a Dios por la iglesia, no, Jesús no dijo eso. Si alguien dice, mire, a través de un pastor puede llegar, mentira, Dios no dijo eso. Mire, a través de tal evangelista, no. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere venir a Jesús y obedecerle a Él? Le voy a invitar que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios como su Salvador. Y vamos a orar por usted. Hoy es su momento, es su oportunidad. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el Hijo de Dios? ¿Puede ponerse en pie, por favor, en el lugar donde se encuentra? Y vamos a orar por usted. Aquí hay una persona, Dios la bendiga. Gracias a Dios que ha decidido seguir el camino de Cristo. Otra persona puede ponerse en pie. Si hay alguien más, hoy es su momento para hacerlo. Puede ponerse en pie. Venga, que ahora el Señor le está llamando. Él le invita a venir. No deje pasar el momento. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga. Allá atrás también hay un joven que viene, bienvenido, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar, venga, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Yo le invito para que no desaproveche este momento. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del camino del Señor. Usted ya conoció el camino de la verdad, pero cuando nos alejamos de ese camino, estamos siguiendo el camino de Caín. Pero hoy es el tiempo de volver, antes que ese ay del juicio de Dios vaya a caer sobre usted. Mejor venga y reconcíliese. ¿Quiere hacerlo? Pase todo aquel hermano o hermana que necesita reconciliarse. Puede venir. O si hay personas aún que por primera vez quieren tomar este paso, venga, acérquese, vamos a orar. Hágalo rápidamente porque voy a finalizar. Voy a hacer ya la oración, pero si hubiese alguna persona más, venga en este momento y vamos a orar por usted. Acá hay otra persona que viene, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Es su momento. Solo esperamos que llegue esta persona al frente y oramos. Pero si hay alguien que quiere aprovechar, aquí hay un niño también, bienvenido. ¿Alguien más? Hagamos la oración entonces. Y a usted que nos ve y nos escucha por televisión, le invito para que también siga el camino de Jesús. Hágalo uniéndose en esta oración con nosotros. Padre, te damos las gracias por las personas que están aquí, como también los que ven a través de televisión o escuchan a través de las emisoras de radio. Padre, perdónales. Mira la sinceridad con la cual vienen para abandonar sus ideas, sus opiniones personales y creer
tu verdad, obedecer tu verdad. Señor, eso es lo que a ti te agrada. El corazón humilde, tú no lo desechas. Por eso perdónales, lávales con tu sangre preciosa. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Perdónales por esa sangre que tú vertiste en la cruz y que ahora nos da vida y limpieza. Guárdanos, Señor, a todos. Guarda tu iglesia para que siempre sigamos el camino correcto que ilumina tu palabra. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra. Es la luz a nuestro camino. Que no nos desviemos siguiendo el camino de Caín, sino que podamos, Señor, seguir el camino de la obediencia que tú nos enseñaste. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén.